partimos las mismas visiones, ¿no? Mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos, ¿no? Hemos conversado con Guido Chumiray, del Teco Guaraní, quien se ha referido precisamente a eso, la visión de los pueblos guaraníes frente a las próximas elecciones, ¿no? Eh, bueno, tenemos a nuestra próxima invitada, es Marilyn Carayuri. Ella es Ella es una invitada que nos está, que se comunica, ¿Cómo salgo es eso, men? comunicadora. ¿Me escucha, Marlene? Ella es comunicadora guaraní y Sí, técnico sí, de... buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, 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 la escucho. ¿Es posible tener su imagen o solo el audio? Claro que sí, buenas tardes, Así nos conocemos mejor. ¿Cómo está? Eh, aquí es estamos. Marilyn Carayuri, comunicadora guaraní y técnico de Formasol. Ella nos acompaña en esta oportunidad para conversar en esta jornada por la democracia, ¿no? Para conversar un poquito respecto a aquello que esperamos nosotros del próximo gobierno. Y un saludo cordial desde la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenida. Muchas gracias, también quiero enviar saludos, ¿no? A todos los que están tal vez siguiendo este programa y bueno, conversar sobre lo que usted decía, ¿no? Estamos a unos días de las elecciones nacionales y bueno, un debate que ha estado durante mucho tiempo, prácticamente desde el año pasado, ¿no? Y ahora en plena pandemia y todos los bolivianos tenemos que ir a elegir a las próximas autoridades, teniendo en cuenta también que tal vez la población esperábamos un poco más sobre las propuestas de los candidatos a las presidenciales. Así es, siempre con esperanzas los bolivianos, ¿no? No nos rendimos, siempre pensamos que hay un futuro mejor y el cual comparte nuestra institución. Consultarle, ¿cómo ven ustedes, cuáles son las perspectivas a futuro, qué esperanzas, qué podemos esperar del próximo gobierno? ¿Cuáles serían los temas que deberían abordar este gobierno de forma prioritaria? Bueno, son muchos los temas, pero como trabajamos con comunidades indígenas, principalmente guaraní, uno de los temas pues que está en camino es el tema del fortalecimiento de la autonomía indígena, el tema del territorio que todavía es un tema que no está resuelto y ahora el tema de la economía, como decía anteriormente, estamos saliendo de una crisis, ¿no es cierto?, en plena pandemia y en este tiempo, más de 5 meses de pandemia, no ha habido, digamos, una respuesta o oída a los pueblos indígenas sobre esta situación. Y el tema es importante y se debería tomar, ¿no?, el tema de la economía, la producción, que son temas fundamentales, porque prácticamente esta pandemia nos ha pillado, decíamos siempre, ¿no? Como le digo, nos ha pillado desprevenido en el tema económico, en el tema de salud y sin saber qué hacer. Entonces son temas que para los pueblos indígenas en ningún momento se ha debatido o ninguna autoridad, por ejemplo, ha dicho, a ver, pueblos indígenas, de qué manera podemos coordinar o solucionar este problema. Entonces, en este tema nadie ha habido o nadie se ha preocupado por este tema y creo que son temas que viene a futuro porque no está resuelto la situación, ¿no? Entonces, el tema económico también es muy importante para los pueblos indígenas. Hace un momento hablábamos con don Guido Chumiray, quien también se refería al tema de la salud, el tema de la educación, bueno, distintas temáticas, ¿no? Que no han sido atendidas. En el tema de la salud, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo han afrontado la pandemia, por ejemplo? Bueno, ese es un tema, ¿no?, también crítico. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad rural guaraní o urbana, vamos a decirlo así. Nosotros no hemos acudido al centro médico, lo tengo aquí al frente donde yo vivo, porque hay esta cuestión, ¿no? Se ha tocado esta enfermedad como una enfermedad que nadie sabía nada de eso y
por lo tanto ir al centro médico significaba ir solamente para salir en ataúd. Entonces, todos acá, muchos se han contagiado, pero el tratamiento que se ha hecho ya con algunos compañeros, el caso, por ejemplo, de Marcial Fabricano, que decía, nosotros hemos hecho tratamiento de esta manera, entonces se puede tratar la enfermedad, tal vez sin ir al hospital. Entonces, eso también se ha hecho en cuestión de las comunidades, estar pendiente con los medicamentos naturales o tradicionales del pueblo guaraní, y que lo tenemos a mano, ¿no? Que lo tenemos en el territorio. Entonces, con eso se ha combatido, pero los que han tenido que ir al hospital, eso ya no han vuelto, ¿no? Entonces, son temas que ha preocupado y preocupa bastante, ¿no? Este tema, que en la mayoría de las comunidades, hablando con los compañeros, entonces no ha habido también esa apertura porque no hay el personal, no hay los medicamentos, o sea, los centros médicos no tienen, no cuentan con lo suficiente para tratar esta enfermedad. Si nos estamos muriendo antes de la pandemia, imagínense con esta pandemia que no se contaba con todos los insumos y por lo tanto atender a los pacientes se hacía un poco difícil, ¿no? Entonces, para evitar ir a morir al hospital, porque es otro asunto hacer una gestión para volver a sacar al cadáver, entonces eso es otro gasto. Entonces, los comunarios preferimos quedarnos en la comunidad y hacer el tratamiento con los conocimientos que se tienen. Esa frase que nos dices bastante me llama la atención, ¿no? Evitar ir al hospital para morir, para no morir ahí, llama la atención, ¿no? Debería ser lo contrario. En el otro aspecto, la educación, por ejemplo, en las capitales, en las ciudades grandes, pues ha sido afectado de gran manera, ¿no? Pero yo entiendo que para las comunidades indígenas también, y a veces en mayor magnitud. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo han sabido sobrellevar el tema de la educación? ¿Qué estrategias han podido asumir? Bueno, en cuestión de estrategia, así generalmente como el caso del pueblo guaraní, por ejemplo, se ha dicho de hacer la educación a distancia, que es lo más factible, porque uno, volvemos a caer en el tema económico, no tenemos acceso a la tecnología, porque desde el gobierno se ha dicho, ¿no? Hacer las clases virtuales, que te daba la opción de hacer las clases virtuales, las semipresenciales o a distancia, ¿no es cierto? Pero en el caso de las comunidades, o sea, no hay. Si no hay para comer, imagínese para tener. Ahora, tal vez en las ciudades llega mejor la señal de un teléfono y que todos tienen buena señal, pero en el campo eso es difícil porque estamos arañando para comer. Imagínense para que los chicos puedan pasar clases a nivel virtual. Entonces también eso se ha debatido y se ha dicho, ¿no?, de que la educación debería ser a distancia y que los profesores, por ejemplo, han trabajado en eso, que hay una comunidad en San Julián, 16 de marzo se llama, es una comunidad guaraní. Ellos lo que han hecho es la comunidad poner por decir, su aporte, ¿no? Ahora, no va a haber clase, no tenemos teléfono, no tenemos para comprar mega, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aportar, los profesores arman sus clases y vamos a hacer las clases, lo que decíamos, a distancia. Entonces, lo que hace el profesor, porque vive en la comunidad, es que les lleve los materiales de cada clase a dejar a sus alumnos casa por casa para que puedan hacer su tarea. Entonces, esa misma experiencia se hace en otras comunidades, pero ya eso es más interno, que el gobierno tal vez no está viendo eso, sino que los padres están viendo la manera de cómo los alumnos no se perjudiquen. Interesante, pues, estrategias que han adoptado, estrategias propias frente a esta compleja realidad, ¿no? Para no perjudicar a los más pequeñitos en su derecho a la educación. El 18, a unos pocos días ya, vamos a elegir a nuevas autoridades, un proceso electoral. ¿Cómo ustedes están viendo las elecciones? ¿Cuál es sin mencionar partidos ni preferencias, que no podemos hacerlo, pero cómo están ustedes viendo este tema de las elecciones? ¿Cuáles son sus perspectivas en ese sentido?
Bueno, el tema de las elecciones, haciendo debate con los compañeros, con los comunarios, por ejemplo, es uno de los días para ir a elegir a nuestras autoridades, ¿no es cierto? Pero no hay eso de que, a ver, qué candidato por lo menos sea preocupado por estos temas y de cómo vamos a enfrentar, porque ese es el tema, cómo salimos de esta crisis de salud, de educación, económico, ¿no? Que es lo que más afecta a los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Pero lamentablemente los partidos que están en carrera no han debatido, o por lo menos dentro de las comunidades no se conoce, pero de todas maneras siempre, como decíamos, hay esperanza. Tal vez el que gane, ese va a tener que trabajar en esos temas y tenemos que exigir, porque no hay más. Si uno no exige, también las autoridades se olvidan, y eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el que gane el 18 de octubre tiene que trabajar en estos temas sin olvidar de los pueblos indígenas, porque vuelvo a decir este tema. Lamentablemente, en toda esta crisis no se ha tomado en cuenta para nada los pueblos indígenas. Ahora, lo que toca hacer es que nosotros vamos a tener que exigir que se cumplan, digamos, o exigir que por lo menos dentro de su plataforma de gobierno, pues por lo menos estemos incluidos, y si no, pues exigir que nos incluyan en estos temas y que se dé solución. Entonces, no hemos visto, para nada se ha hablado de los pueblos indígenas y estos temas que en este momento son críticos, ¿no? No solamente para los pueblos indígenas, para toda la sociedad, pero lamentablemente siempre hay un sector más desfavorecido, ¿no es cierto? Claro, son temáticas muy, muy importantes que esperemos que las autoridades, las próximas autoridades tomen en consideración y lo hagan realidad, ¿no? Siempre, bueno, hace varios años se menciona siempre el tema indígena, ¿no? Y se ha criticado mucho que se puede usar como una bandera sencillamente y que no se está atendiendo realmente aquello. Bueno, hay visiones en el sentido de que se ha avanzado, otras visiones en que no se ha avanzado, pero tenemos la esperanza de que realmente pueda aquello ocurrir, ¿no? Que puedan tener acceso a, a todo lo que tenemos los bolivianos, ¿no? Educación, salud y que todos podamos tener estos beneficios, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para la última parte ya de esta charla, para las elecciones? ¿Qué mensaje puedes darle a la gente que nos escucha, por favor? Bueno, lo único, ¿no? Decirles a todos, pues, que esto de elegir es un derecho, ¿no? De todo ciudadano, porque tampoco podemos quedarnos al margen de todo lo que está pasando. Entonces, todos y todas tenemos que ir a elegir, ¿no es cierto?, a nuestras próximas autoridades. Vuelvo a decir, es un derecho que tenemos como ciudadanos, entonces también yo les invito a que podamos ir, pero también sabemos que tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad, porque seguimos en plena pandemia, pero la responsabilidad creo que es también de cada uno de nosotros para que podamos ayudar a las autoridades que están llevando adelante este trabajo. Hemos conversado con Marilyn Carayuri, quien nos hablaba desde Santa Cruz de las comunidades guaraníes, respecto a sus expectativas, anhelos en esta jornada por la democracia que organiza la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias, esperamos contar contigo para conversar más extenso. Seguramente tenemos mucho más que hablar de los pueblos indígenas. Ya organizaremos algún momento para conversar con más calma ya distintas temáticas. Muchísimas gracias y un gusto Bueno, conocer. hasta Su luego. despedida, por favor, tal vez a todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias y bueno, adelante con este programa que es muy importante, ¿no? Debatir estos temas que son muy importantes para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Son las 17 horas con 8 minutos, estamos en la jornada por la democracia que organiza la Red de Participación Ciudadana y Control Social, conversando con distintos representantes de instituciones, las afiliadas.